Dios los bendiga, hermanos. Hoy quiero traerles una predicación. El título de esta predicación se llama La predicación por la palabra. Muchos dicen, Dios me llamó a predicar. Muchos dicen, yo tengo el llamado de Dios porque Dios me habló. Muchos dicen, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo me guía. Eso es cierto. Con el Espíritu Santo de Dios somos guiados. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos hable, para que nos revele qué es lo que debemos de decir, qué es lo que debemos de predicar. Eso es cierto. Quiero contarles un poco de mí. Hace como 17 años aproximadamente, yo me entregué a Jesús. En aquel tiempo, yo me acuerdo que iba a la iglesia, pero no lo buscaba de lleno, no iba con gran entrega, no iba realmente a buscar a Jesús. Yo solo me entregué porque sabía que debía ser bautizado. Yo solo me entregué porque sabía que tenía que tener a Jesús, pero en aquel tiempo no estaba al 100. En aquel tiempo no servía a Dios como Él manda. Andaba con un pie en la iglesia, andaba con un pie en la calle, un pie en el mundo. Era una persona tibia, era una persona fría y caliente. Vivía más o menos como 15, 17 años que me separé de Dios, me olvidé de Dios. Andaba en el mundo, andaba en el pecado, andaba en lo mío, hacía lo que yo quería. Llegó hasta el punto que lo malo lo llegué a llamar bueno. Yo decía en mi mente, el pecado Dios lo tolera, Dios es bueno, Dios tolera el pecado mientras no robe, mientras no mate, mientras no agreda a las personas. Yo en mi corazón, yo en mi mente decía, Dios lo permite, Dios no me va a castigar, pero el diablo me tenía contaminado, el diablo me tenía pervertido, el diablo me metía en mi mente pensamientos sucios, me metía el diablo pensamientos de lujuria, me metía pensamientos pecaminosos, me metía pensamientos para que hiciera lo malo, obedecía al diablo. Había veces en que me sentía como posesionado por demonios, como influenciado por demonios. Se me nublaba la vista, me sentía que andaba en una oscuridad. Yo obedecía al diablo mucho tiempo, di rienda suelta a mis deseos, no obedecía a Dios, no tenía a Dios en mi corazón. Después de que me salí de la iglesia, solo creía en Dios, pero eso no bastaba para que tuviera el agrado de Dios. Eso no bastaba para que Dios se fijara en mí. Eso no bastaba para ser salvo. Yo andaba en el mundo, andaba perdido, andaba en mis trabajos, tenía doble trabajo, trabajaba doble, trabajaba todo el día, trabajaba para ganar dinero y yo estaba olvidado hasta de mi familia. Me había olvidado de mi familia, no la atendía. Mi esposa me hablaba y no le entendía, no le hacía caso, porque mi mente estaba ocupado en las cosas del mundo, en las cosas del trabajo, en las cosas del dinero. El diablo me trajo así como 5 años trabajando. De hecho me iba bien, tenía muchas ventas, lo sé por internet, lo sé en la computadora, pero era un esclavo del trabajo, era un esclavo del diablo. El diablo allí me tenía perdido. El diablo empezó a enfermarme, me trajo hernias en la espalda. Tuve una operación, hernias lumbares, se me reventó una vez un disco de la espalda. Andaba ya que no podía caminar, andaba en sillas de ruedas, tuve una operación y salí más o menos bien, porque después de la operación andaba con dificultades, andaba con problemas, pero gracias a Dios que me ha ayudado, gracias a Dios que por su misericordia, por su amor, ando caminando, es gracias a Dios. Después con el tiempo fui diagnosticado con 4 hernias en total, 4 hernias lumbares en mi espalda. Hace 3 años yo tuve 2 caídas, tenía dolores de espalda, me dolían los pies, las piernas, las rodillas, me dolían las rodillas, tenía entumido, de hecho tengo entumida una pierna y otra pierna la tengo menos. A veces me dan calambres, pero eso no impide de que camine, de que busque a Dios, de que vaya a la iglesia,
Dios permite que trabaje despacito, con cuidado. Dios me ha mantenido en mi trabajo. Tengo 28 años trabajando en mi trabajo. Gracias a Dios, ahí sigo. Solo quiero decirles que Dios nos habla, a todos nos habla. Dios escucha nuestras oraciones. Dios es un Dios que está vivo, es un Dios que no duerme, es un Dios que nos escucha, es un Dios que oye hasta nuestros pensamientos. Recuerdo cuando tenía aproximadamente 27 años, me salí de un trabajo. En ese trabajo me pusieron el mal porque renuncié. No podía encontrar trabajo. En todos los trabajos que pedían referencias, daban malas referencias de mí porque había renunciado, porque había salido de ese trabajo, porque no les pareció que renunciara. Yo cumplí con mi obligación, fui con el gerente, fui y le dije que quería renunciar, que ya no quería trabajar. El gerente se molestó, el gerente casi me insultó, bien enojado, muy enojado, me dijo: renuncia ahorita mismo, ve a renunciar, ya no te quiero más. Y yo pues fui a renunciar. Yo fui a Recursos Humanos y renuncié. Después yo fui a buscar más trabajos. No tenía trabajo, pero yo estaba joven, tenía mis estudios técnicos, estudios para mantenimiento, estudios para electromecánica, estudios para mecánico, estudios para electromecánica, estudios para electricidad, estudios para mantenimiento. Tengo conocimientos de mantenimiento, de electromecánica, de mecánico industrial. Yo fui a varias fábricas y en todas las fábricas me decían: después te hablamos, y nunca me hablaban. Pasaron como 6 meses, como 8 meses. Y yo me sentía preocupado, me sentía decepcionado porque no encontraba trabajo. Una vez, fueron como 2 veces, que en la noche me hinqué, que en la noche oré, me hinqué ante Dios, que le pedí a Dios que me diera trabajo. Yo creo que oré como 1 minuto, 2 minutos, porque yo, en ese tiempo, yo no buscaba a Dios. En ese tiempo, yo estaba alejado de Dios. En ese tiempo no conocía a Dios, solo le pedí ayuda a Dios, solamente me encomendé a Dios. Fueron 2 veces las que le pedí a Dios de que me ayudara, de que me diera un trabajo. Yo recuerdo que como al tercer día, después de haberle pedido a Dios de que me ayudara, me contestó en un sueño, me dijo con una voz fuerte, con una voz ronca, con una voz como relámpago, con una voz como de trueno, con una voz del cielo, con una voz que venía del cielo. Me habló por mi nombre, me dijo: Miguel, ¿quieres trabajar? Yo le dije con mi cabeza: sí. No le hablé con mi voz, no sé por qué no le hablé con mi voz. Yo me acuerdo que no tenía miedo, pero no le hablé con mi voz, no sé por qué. El caso es de que yo le dije que sí. Al siguiente día me llegaron ofertas de trabajo, inclusive en la fábrica donde había renunciado, donde me pusieron el mal, donde hablaban mal de mí, donde no daban referencias buenas de mí. Ellos me hablaron, me dijeron que volviera a trabajar, me dijeron que tenía mi trabajo. Allí tenía mi sueldo asegurado, mi sueldo que por 5 años había acumulado, había subido niveles que costaban tiempo y trabajo subir, niveles que cada nivel era un aumento de sueldo. Pero me hablaron de otras partes también, me ofrecían, me superaban el sueldo de donde iba a trabajar, del antiguo trabajo que tenía, me superaban el sueldo de donde ahorita estoy trabajando. Dios me dio a escoger, me dio entre un trabajo del gobierno y me dio entre trabajos de mantenimiento, entre trabajos donde me superaban el sueldo, incluso me dejaban el mismo sueldo que tenía al haberlos dejado. Dios sí escucha nuestras oraciones, Dios sí tiene poder, Dios puede hacer todo, para Él no hay imposibles. Dios mueve a otra gente, los conmueve para ayudarnos, aquellos que hacemos su voluntad. En aquel tiempo, en aquellos años, yo estaba perdido, estaba sin Dios. Yo me acuerdo que yo era inocente, yo era ingenuo, la gente me humillaba,
La gente se burlaba de mí, la gente me echaba la culpa de cosas que pasaban en la fábrica, de accidentes. Yo no tenía palabras para defenderme, pero Dios siempre me sacaba adelante. Yo me acuerdo que de joven, de niño, fui sufrido, fui apartado de los vicios. Nunca me gustó la cerveza, nunca me gustó los vicios, nunca me gustaron las drogas, nunca recurrí a pandillas, no anduve con amistades malas, siempre estuve en mi casa, apartado de las personas, apartado de los amigos. Yo pienso que Dios ya me tenía en la mira, Dios ya tenía un propósito para mí, al hablarme en un sueño, a darse a conocer, a enseñarme su voz. No cualquiera oye la voz de Dios, no cualquiera conoce a Dios. En ese tiempo que Dios me habló, Dios me dio mi trabajo, me estaban esperando. Cuando fui a buscar el trabajo, me dijo el gerente de la CESPEN, la dependencia del gobierno donde estoy trabajando ahorita, me dijo: Miguel, te estamos esperando, si no vienes este día, no te íbamos a contratar, porque ellos, según me estaban hablando, a mi casa y no daban conmigo porque había un error en el teléfono. Resulta que me equivoqué al escribir el teléfono, puse otro número que no era mi teléfono. Fue un error mío, pero Dios ya me tenía este trabajo. Dios me dijo: te voy a dar un trabajo, Miguel. Y Dios me dio a escoger, y Dios me dio ese trabajo. Ya tengo 28 años trabajando y estoy agradecido con Dios porque me ha mantenido en este trabajo. Lo que Dios da, no lo quita. Lo que Dios da, lo da por algo. Lo da como recompensa, lo da porque le servimos. Yo, lamentablemente, en aquel tiempo no lo servía, no lo obedecía, no lo buscaba. Solamente creía en Dios, solamente, pero no oraba, no ayunaba, trataba de hacer el bien, no trataba de buscarlo, no trataba de servirlo, no trataba de meterme a su camino. Solamente Dios, por su misericordia, me escuchó y me dio ese trabajo. Por un lado, me siento un poco mal porque en aquel tiempo yo no le agradecí a Dios. En aquel tiempo no le di las gracias a Dios. Hasta ahorita, hasta hace 3 años que busqué a Dios de nuevo, hasta hace 3 años que me sentí perdido. El diablo me dominaba cuando dejé a Dios, cuando no busqué a Dios. Como les dije hace rato, yo hace 17 años fui bautizado, acepté a Cristo en mi corazón, acepté a Cristo como mi Salvador, pero fue pasajero, pero fue como mucha gente andamos, que buscamos a Dios, andamos en la iglesia, andamos en el mundo, ponemos un pie en la iglesia y andamos en lo malo, vamos a la iglesia, nos creemos buenos, salimos y somos como las demás personas, andamos en el pecado, andamos en el mundo, y de estos hay muchos ahorita, de estos hay muchos cristianos. Yo en aquel tiempo así era, yo iba a la iglesia y andaba en el mal, andaba en el pecado, andaba en la desobediencia. Era un cristiano carnal. Dios me ha revelado, me ha dicho que hay cristianos carnales, y así andamos muchos. Somos cristianos carnales, no somos cristianos que somos guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no entra en nosotros por la desobediencia, no entra en nosotros por nuestro egoísmo, no entra en nosotros por nuestras faltas, no entra en nosotros por nuestro pecado, no entra en nosotros porque no nos santificamos, porque no buscamos a Dios. En aquel tiempo que fui a la iglesia, solamente permanecí como 2 años, me salí, me olvidé de Dios nuevamente, me olvidé de Jesús, me olvidé de que Jesús nos ama, de las promesas, me olvidé del Espíritu Santo, me olvidé de que debemos de buscar a Dios, de que debemos luchar todos los días para ser salvos, para ser santos, para permanecer en su camino. Me olvidé de todo, anduve en el mundo, anduve bajo mis propios pasos, bajo mis propios instintos. Solamente creí en Dios, pero el diablo también cree en Dios, el diablo también predica, el diablo también sabe la palabra de Dios. Yo no predicaba,
ni he predicado mucho porque yo tengo carencias de personalidad, tengo carencias de voz, soy falto de palabra. Nunca creí que fuera a predicar, nunca creí que fuera a salir en el internet. Yo a veces cuando leía la Biblia en voz alta, soy malo para leer, soy malo para hablar, es mi defecto que tengo. No tengo voz, no tengo personalidad. Nunca creí que fuera a leer la palabra de Dios, ni en voz alta, mucho menos predicar. Resulta que yo me entregué a Dios hace 3 años. Yo busqué a Dios, me enfermé, me llegó una hernia, se me reventó un disco de la espalda. Y cuando se revienta, les dicen hernia de disco. Fue una hernia, fue un disco lumbar. Ya no podía caminar, yo andaba en sillas de ruedas, no podía moverme, no podía pararme, no podía levantarme. Con trabajos me movía, porque moví un dedo y me dolía todo el cuerpo. Moví un dedo del pie y me dolía todo el cuerpo. Moví la cabeza y me dolía todo el cuerpo. Anduve en sillas de ruedas como 2 semanas, pero me operaron y gracias a Dios ya pude caminar. Con trabajos andaba caminando con dolores porque me quedó una pierna entumida, me dolían las rodillas, me dolían los pies, me dolía mi espalda, no me podía sentar, no me podía acostar, no podía caminar tampoco a veces, pero Dios me ha ido sanando, Dios me ha ido ayudando, Dios ha estado conmigo, he sentido que Dios me ayuda. Volvamos hacia los 3 años atrás, cuando me entregué a Dios. Antes de que me entregara a Dios, sentía que el diablo me estaba atacando, sentía que el diablo me iba a comer, sentía que posiblemente podía morir sin Dios, no iba a ser salvo. Dios ya me estaba llamando con enfermedades, con problemas en mi casa. Mi esposa se enfermó de esquizofrenia, también mi hijo se enfermó de su mente, mi hijo decayó de ánimo, también le pegó esquizofrenia. Mi casa estaba siendo asolada, entró el diablo a mi casa, el diablo me estaba atacando. Decía yo, bueno, voy a morir. Estoy trabajando, tengo doble trabajo. Yo trabajaba en mi trabajo, en las tardes, cuando salía hasta la noche, trabajaba extra, trabajaba para ganar dinero. El diablo me tenía todo el día esclavizado en la computadora, para que no buscara a Dios, para que no buscara a mi familia, para que no escuchara a mi familia. A veces me hablaba mi esposa, me decía, Miguel, vamos para allá, Miguel, vamos a hacer esto. No la escuchaba porque mi mente estaba encerrada, mi mente estaba concentrada en el trabajo que tenía por internet, en el trabajo que tenía en la computadora. Yo allí ganaba dinero, me iba bien. El diablo me ayudaba para que no lo abandonara, para que siguiera con él. El diablo también me ponía malos pensamientos en mi mente, para que pecara, para que hiciera lo malo, para que me pervertiera, para que tuviera sexo en mi casa. Para pecar no se necesita una persona física, para pecar no necesita uno salir de la casa. En la computadora hay mucho pecado, hay mucha pornografía, hay muchos videos malos, hay muchas cosas malas que el diablo pone. También hay videojuegos malos, videojuegos donde los niños, donde los jóvenes, hasta los adultos están esclavizados con los videojuegos, con las redes sociales también. El diablo ponía deseos en mi mente para que mirara sexo en la computadora, en el internet, para que conociera gente, mujeres que no las tenía en mi casa, que no las conocía, pero con eso bastaba para que yo pecara, para que yo hiciera lo malo, para desagradar a Dios, para merecer el castigo por la desobediencia, para que Dios aplicara sobre mí las consecuencias de la desobediencia. Todo quedaba allí para mí, por andar en el mundo, por andar bajo los pensamientos de Satanás, por obedecerlo, por hacer el mal, por pecar. Yo afortunadamente me di cuenta cuando ya no podía caminar, después de la hernia que me salió en mi espalda. Después me volvió otra,
Fui con los médicos y me detectaron 4 hernias en mi espalda. En aquel tiempo yo andaba más malo de mi espalda, tenía dolores en mis piernas, en mi rodilla, en mi espalda tenía dolores. Mi espalda sentía como si tuviera una placa de fierro, una placa que no me dejaba mover, movía, me arqueaba, me enderezaba, caminaba y esa placa comprimía mis nervios ciáticos. No me dejaba caminar, no me dejaba estar sentado. De hecho, ni acostado podía estar. Me volteaba de un lado, me volteaba del otro lado. Sentía dolores. Yo cuando me sentí perdido, cuando miré mi casa perdida, yo dije, es el momento de que busque a Dios antes de que sea demasiado tarde, antes de que muera, antes de que el diablo me atrape, me meta en su telaraña, antes de que ya no pueda salir, antes de que esté muerto. Afortunadamente yo me entregué a Dios y no morí. El diablo no me mató, el diablo no mató a mi esposa, no mató a mi hijo. Mi esposa aún tiene síntomas de enfermedad, mi hijo aún tiene síntomas de enfermedad, pero estamos vivos. Yo hace 3 años que me entregué a Dios, me entregué de lleno, me entregué con todas las ganas, me entregué con todo el corazón, lo busqué con sinceridad, lo busqué con amor, lo busqué con agradecimiento por haberme sacado del pecado, por haberme recibido con sus brazos abiertos, por haberme salvado por medio de Cristo Jesús. Yo he dejado el mundo, he dejado el pecado, he dejado la vida pasada, he dejado muchas cosas que hacía antes. De hecho, no veo televisión, no escucho música mundana, dejé de hacer muchas cosas. Mi vida es la casa, mi vida es el trabajo que tengo, porque tengo que trabajar para sostener a mi familia, para comer. Mi vida es ir a la iglesia, mi vida es buscar a Dios, mi vida es siempre, desde la mañana hasta que me levanto, yo siempre quiero que Dios me hable, yo siempre que Dios me diga que haga por Él. He buscado que Dios me dé un ministerio, he buscado que me dé algo para hacer, he buscado sus dones, he buscado su Espíritu Santo, he buscado los frutos de su Espíritu Santo, he buscado las bendiciones de Dios, he buscado los beneficios a la obediencia, he buscado las bendiciones a la obediencia, he buscado a Dios con todas mis ganas, con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma. En estos tiempos tengo pruebas porque el enemigo hoy me ataca con pensamientos para que peque, me ataca para que deje a Dios, me ataca para que no ore. Incluso el enemigo me llega a hablar y yo apenas estoy conociendo a Dios, apenas estoy conociendo la voz de Dios, porque ahora me habla el Espíritu Santo, me habla con 2, 3 palabras, 4 palabras. El Espíritu Santo me ha dado revelaciones, el Espíritu Santo me da revelaciones sobre lo que va a pasar de mí, sobre lo que va a pasar de mi familia, sobre lo que pasa con el pastor, sobre lo que pasa con un hermano. El Espíritu Santo me habla, me dice, busca a Dios, busca a Jesús, Dios está contigo, Jesús está contigo. Me dice el Espíritu Santo, a donde tú vayas, yo te voy a bendecir. Me dice el Espíritu Santo, voy a cumplir tus sueños. Dios, siento que Dios está conmigo, pero también siento que Dios me está probando. Estoy en un proceso, estoy a prueba. Yo, como les digo, tengo carencias con mi voz, tengo carencias con mi habla. Yo me siento como Pablo, tengo un aguijón en mi lengua, tengo un aguijón en mi voz, tengo un aguijón en mi mente, pero yo le pido a Dios de que me ayude, de que me sane, de que sane a mi familia, de que sane a mi hijo. Mis oraciones están día y noche. Yo ayuno frecuentemente para que Dios me ayude, para que Dios me escuche. Yo también ayudo a las gentes necesitadas. No se debe decir, porque todo esto lo debemos de mantener en secreto entre uno mismo y entre Dios. Solamente Dios sabe lo que hacemos, solamente Dios sabe cuando ayudamos a una persona, solamente Dios sabe cuando ayudamos a nuestro prójimo, solamente Dios sabe cuando hacemos el bien,
cuando nos portamos bien, cuando está en nuestras manos ayudar a las personas caídas, a las personas que no tienen alimento, a las personas que piden dinero, a las personas que están necesitadas. Cuando las ayudamos por la palabra de Dios, Dios escucha nuestras oraciones, Dios nos escucha, Dios nos dice, heme aquí, aquí estoy, a tus órdenes. Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios de ira, un Dios reprendedor, un Dios que castiga al que no le obedece, al que anda en mal camino, al que está en su contra. Ahora, muchos dirán, muchos de los que les habla Dios, porque Dios nos habla. Claro que es cierto que Dios nos habla. Entre más buscamos a Dios, entre más ayunamos, entre más oramos, entre más nos santificamos, Dios está con nosotros, Dios nos escucha, Dios nos habla, nos empieza a hablar con poquitas palabras, una palabra, 2 palabras, 3 palabras, 4 palabras, un versículo, una pequeña revelación, algunas pequeñas cosas, palabras que no conocemos. A mí me ha pasado que Dios me dice, me habla de una persona, me habla de cierta cosa y me habla con palabras que no conozco, que nunca había escuchado, y digo, ¿qué quiere decir eso? Y me pregunto, ¿qué me quiso decir Dios? Y tengo que investigar, me meto y tengo que investigar, me meto al internet, me meto a la computadora para investigar la palabra que Dios me dijo porque no la conocía. Dios me ha llamado, me ha dicho que soy su siervo, me gusta que me diga que soy siervo, a mí me gusta esa palabra como me ha llamado Dios, me ha dicho, tú eres mi siervo, me ha dicho en palabras, me ha dicho Dios en otras ocasiones, me ha dicho, tú eres enemigo de los dioses, y me he puesto a pensar, ¿cuáles dioses? Los dioses son los ídolos, la idolatría que tiene la gente que Dios conoce, los ídolos que bajan, los ídolos que hacen del cielo, los ídolos que hacen de la tierra, los ídolos, el diablo, el demonio. Dios a veces me motiva con palabras, con frases, para seguirlo, para andar en su camino, para hacer su voluntad. Dios me ha revelado versículos de la Biblia, versículos, capítulos y versículos en específico. Me he preguntado, ¿qué me quiso decir Dios? ¿Quiere que predique? ¿Quiere que conozca ese versículo? ¿Quiere que conozca su palabra? Yo creo que ya es tiempo de que empiece a predicar, porque la palabra de Dios así lo dice. Muchas personas dicen de los predicadores que no son llamados de Dios, porque dicen, a mí Dios me llamó, a mí Dios me mandó a predicar, a mí Dios me mandó a predicar a las naciones. Claro, si Dios quiere, nos puede hablar, si Dios quiere, nos puede decir directamente, tú vas a ser mi predicador, yo te voy a usar para que lleves mi palabra. Dios puede levantar al más vil, al más despreciado, al más pecador, al más bajo, a lo más despreciable del mundo, lo puede levantar y le puede decir, tú vas a llevar mi palabra, tú porque estabas contra mí, tú porque no me obedecías, ahora yo te voy a levantar por mi misericordia, por mi amor que tengo hacia ti, tú vas a llevar mi palabra. Dios levanta al que Él quiere, Dios levanta al humilde, levanta al afligido, levanta a lo despreciado del mundo. Dios los ensalza para su gloria, para su honra. Jesús está con ellos, el Espíritu Santo está con ellos. Dios a cualquiera puede llamar, eso es cierto. Dios nos habla para ser llamados, para llevar su palabra, pero también por su palabra somos llamados. Vamos a ver su palabra, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, vamos a estudiarla en el nombre de Jesús. Antes de llevar la palabra, voy a hacer una pequeña oración. Voy a hacer una pequeña oración por la palabra de Dios. Padre mío, gracias te doy, Señor, por este día. Te pido, Señor, que tu palabra sea de bendición para las personas, Dios. Las personas que no te conocen, las personas que están inciertas, si llevan tu palabra o si no la llevan, Señor. Te pido, Señor, me des sabiduría con tu palabra. Que tú hables, Señor, en mi mente. Que tú, Señor, pongas palabras en mi boca para llevar tu palabra, Señor. Te pido, Señor,
que seas tú el portador de tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que sea de bendición para las personas que escuchen esta predicación. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Nos vamos a Marcos 16:14. Dice la palabra de Dios: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bien, aquí tenemos la palabra de Dios. ¿A quién le encargó Dios que llevara su palabra? Dice en Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, fue a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién le dijo Dios que llevaran el evangelio? Les dijo a los discípulos. Ahora la pregunta que nos hacemos nosotros: muchos dicen que solamente los 12 discípulos, que cuando estaba Cristo, cuando vino a morir en la cruz, solamente ellos pueden ser llamados los 12 discípulos que estaban con Jesús. Aquí la palabra de Dios dice, en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Quiénes son los discípulos? Aquellos que creyeron en la palabra de Dios, aquellos que fueron bautizados, que reconocen a Jesús como su Salvador, aquellos que confiesan a Jesús como su Señor y su Salvador, aquellos que creen en Jesús. Dice la palabra en Marcos: y esas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Quiénes echarán fuera demonios? ¿Quiénes hablarán nuevas lenguas? Nosotros, los que creemos en Jesús, los que creemos en su palabra. Por su palabra somos discípulos, por su palabra haremos las obras que hizo Jesús, por su palabra los discípulos nos discipulan a nosotros y nosotros hacemos lo que hicieron sus discípulos. Todo esto es por medio de fe, todo esto es porque tenemos a Jesús en nuestro corazón, todo esto es porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, todo esto porque tenemos al Señor, todo esto porque Dios lo prometió y porque Dios así lo dispuso. Ahora, para afirmar, si muchos no creen en la palabra de Dios, va a haber muchos que dicen: los discípulos ya murieron. Los discípulos fueron los 12 discípulos que estuvieron con Jesús, que estuvieron con Él hasta su muerte. Después de ellos ya no hay discípulos. Pero aquí viene otra palabra de Dios. Viene en Juan 8:31, que dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quiénes son los discípulos? Aquellos que creyeron en Jesús, aquellos que permanecen en la palabra de Dios. Esos son los discípulos. Los discípulos somos aquellos que nos santificamos, aquellos que creemos en Jesús, aquellos que creemos en Dios, aquellos que hacemos la voluntad de Dios, aquellos que buscamos a Dios, aquellos que oramos a Dios, aquellos que ayunamos para Dios, aquellos que andamos en el camino de Dios, aquellos que obedecemos a Dios, aquellos que le pedimos a Dios por la iglesia, por nuestra familia, por el prójimo, por las naciones, por los enfermos, por los necesitados, aquellos que ayudamos a nuestro prójimo. Esos somos los discípulos, aquellos que permanecen en la palabra de Dios, que creen en Jesús. Ahí va de nuevo, para que no haya duda. En Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros fuimos llamados para llevar la palabra de Dios por medio de su palabra. Dios no miente, Dios cumple su palabra, Dios nos habla, a todos los que andamos en su camino, a todos los que buscamos a Dios. Muchos dicen, yo predico con el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me habla. Estoy de acuerdo, el Espíritu Santo nos habla, sin el Espíritu Santo estamos perdidos. El Espíritu Santo puede poner palabras en nuestra boca, el Espíritu Santo puede poner palabras en nuestra mente para que las hablemos, para que hagamos lo que Él nos dice. Debemos obedecer al Espíritu Santo, debemos de ser fieles al Espíritu Santo, debemos permanecer en el Espíritu Santo. Yo también he sido bautizado por el Espíritu Santo hace 3 años, cuando busqué a Dios, cuando me entregué a Dios con todas mis ganas, con todo mi corazón. Dios me daba las motivaciones, me daba las ganas para que buscara a Dios desde la mañana hasta la noche. Yo recuerdo que oraba 3 hasta 5 veces al día, en pedacitos chiquitos, 15, 20 minutos, media hora, 1 hora. Apenas estaba aprendiendo a orar, apenas estaba aprendiendo a buscar a Dios. Dios me rescató del mal, Dios limpió mi casa. Recuerdo cuando tenía 1 mes que me había entregado a Dios. Me entregué a Dios en mi casa, no me entregué a Dios en una iglesia, no me entregué a Dios en otra casa que no era la mía. No vino un pastor a orar por mí, no impuso sus manos un pastor sobre mí para que yo fuera libre, para que Dios me sanara, para que el Espíritu Santo llegara a mí, para que el Espíritu Santo me bautizara, me llenó de su Espíritu Santo. Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Yo tenía aproximadamente 1 mes que estaba ayunando, que estaba orando, que me iba santificado, que había buscado a Dios con todas mis ganas, con todo mi corazón. Había dejado el mundo, había dejado mi segundo trabajo, había dejado la televisión, el radio, la música mundana, había dejado el pecado, había dejado lo que me estorbaba, todo lo que me alejaba de Dios. Hice un recuento, ¿qué es lo que no le parece a Dios? ¿Qué es lo que me impide que sea salvo? ¿Qué es lo que me impide que Dios esté conmigo? ¿Qué es lo que me impide que Dios me llene de su Espíritu Santo? Hice la lista y dejé todo eso que yo miraba, que yo creía, que yo comparaba con la Biblia. Y Dios, por su misericordia, me bautizó con su Espíritu Santo. Recuerdo que lo recibí y sentí como unas energías, sentí un gran poder que bajó en mí, me sentí grande, me sentí poderoso. Ese poder me duró poquito, ese poder solo lo saboreé. Ese era el poder de Dios, era el bautizo que me dio Dios, era porque me bautizó con su Espíritu Santo, era algo que no quiere dejar uno, era algo que desea uno que nunca se vaya de uno, era algo que siempre quiere uno que permanezca en uno. Desde esa vez mi casa, sentí en mi casa libertad para andar en toda mi casa, libertad para no tener miedo. Esa vez el Espíritu Santo me dijo, allá está arriba, allá está en la azotea, yo tengo una casa de 2 pisos, yo tengo una casa de 2 pisos. Y el Espíritu Santo me dijo, allá está en la azotea, allá está arriba. Yo entendí que el diablo, porque sentía en mi casa una atmósfera fea, sentía en mi casa todo el tiempo, sentía miedo, se anochecía, se oscurecía, y yo tenía miedo, le tenía miedo a la noche, sentía que me vigilaban, me sentía observado, me sentía con miedo. Llegaba la noche, me tapaba, no quería ni voltear, no quería ni abrir los ojos, porque tenía miedo. Oía ruidos extraños. Tengo una escalera, la escalera crujía, la escalera temblaba, hacía ruido. Mi aire acondicionado, aquí en Mexicali donde vivimos, hace mucho calor, en julio y agosto, hace un tremendo calor, hace mucha humedad. Mis aires acondicionados no enfriaban. Compré otro nuevo y no enfriaba. Es un cuartito chiquito, lo debería haber enfriado, hasta congelado. Desde esa vez que Dios me dijo, allá está arriba, salió, está en la azotea. Yo entendí que el mal había salido, yo me sentí libre,
Me sentí libre para andar en mi casa. Desde esa vez, mi aire acondicionado enfrió, hasta tenía frío, hasta me congelaba. Tenía años, como 3 años, como 5 años, que mis refrigeraciones no congelaban. Se sentía húmedo mi cuarto, se sentía caliente. Y ahora, hasta frío tengo, con mis aires acondicionados. Ahora camino en mi casa en la noche, a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, a oscuras, me pongo a orar en la madrugada, cuando Dios me levanta, cuando Dios lo permite. Ahorita son las 12:18 de la noche. Ahorita, como todos los días, Dios me da la libertad. Dios me da un espíritu de amor, de dominio propio. No me da un espíritu de cobardía. Desde esa vez, Dios me da la victoria. Ahuyentó al enemigo. Al diablo, lo ahuyentó físicamente, porque el diablo no me toca en persona, el diablo no me toca en vivo. El diablo es cobarde, porque sabe a lo que se tiene, sabe que si se presenta ante mí, lo voy a reprender en el nombre de Jesús, porque Jesús tiene autoridad sobre el mal, sobre el pecado. Jesús nos da la victoria por esa sangre que derramó en su cruz. Nos da la victoria sobre el pecado, el diablo, Satanás, todos los espíritus inmundos, las huestes de maldad, los principados, las potestades, fueron derrotadas por Cristo Jesús. Nosotros tenemos pisoteado al diablo, nosotros tenemos bajo la mano al diablo. Con Cristo Jesús, con su Espíritu Santo, nos da la victoria sobre el mal, sobre el enemigo. Tenemos poder en el nombre de Cristo Jesús. Pero aún así, el diablo nos ataca con pensamientos, nos ataca con enfermedades, nos ataca cobardemente, nos ataca sin ser visto, nos ataca con prejuicios en nuestras mentes, nos ataca con desilusiones, nos ataca con falta de trabajo, nos ataca con desánimo, nos ataca con flojera, nos ataca con pleitos entre hermanos, entre iglesias, nos ataca a como Él puede. Pero tenemos que luchar, tenemos que permanecer en Jesús. Todos los días es una lucha para sobrevivir, todos los días es una lucha para permanecer en el camino de Jesús, en el camino de Dios, en el camino de la salvación, en el camino hacia el cielo. Yo escucho muchos hermanos que dicen, nosotros somos salvos, ya no necesitamos hacer nada, ya Jesús pagó el sacrificio por nosotros, ya Jesús derramó su sangre por nosotros en la cruz. Si es cierto, somos salvos por la sangre de Cristo. Jesús nos da la victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mal, sobre todo mal pensamiento que ponga Satanás en nuestra mente, en nuestras vidas, en nuestras familias. Es una lucha diaria. Todos los días debemos de luchar, todos los días debemos de orar, todos los días debemos de pedirle a Dios nos ayude, debemos de pedirle a Dios por nuestro prójimo, por la iglesia, por nuestros compañeros, por nuestros hermanos. Debemos de pedirle a Dios por los enfermos, por los necesitados, y debemos hacer el bien. Es una obligación de nosotros ayudar al prójimo, es una obligación de nosotros servir a Dios, buscar a Dios. Mientras sirvamos a Dios, mientras busquemos a Dios, mientras temamos a Dios, mientras hagamos la voluntad de Dios, Dios va a estar con nosotros, el Espíritu Santo va a estar con nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar. Por eso debemos de confiar en Dios, por eso debemos de buscar a Dios, por eso debemos de llevar la palabra de Dios, porque Dios así lo dice en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nosotros, como discípulos de discípulos, somos los que creemos en Jesús, somos los que Dios va a usar, somos porque creemos en Jesús. Dios nos ayudará. Dios dice que en mi nombre sanarán enfermos, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, y echaremos fuera demonios, haremos milagros. Dios tiene promesas para nosotros, para los que lo buscamos, para los que lo servimos, para los que le tememos, para los que hacemos su voluntad. Dios nos da su Espíritu Santo, Dios nos da sus dones,
nos puede dar el don de predicación, nos puede dar el don de oración, nos puede dar el don de orar en el Espíritu, nos puede dar el don de ciencia, nos puede dar el don de sabiduría. Dios nos puede dar los dones que Él quiera. A la voluntad de Dios, Dios nos puede bendecir por la obediencia, porque lo buscamos. Aquí está la palabra de Dios, aquí está que todos podemos ser predicadores. No necesariamente es porque alguien venga y nos diga, tú vas a predicar. No necesariamente porque venga un pastor, un ministro y que nos diga, tú vas a predicar. Dios me habló para que tú prediques. Dios pone en nuestros corazones los deseos para que lo busquemos, para que veamos qué hacemos por Dios, para que veamos en qué podemos servir a Dios. Dios ha puesto en mí desde hace 3 años los deseos para que lleve su palabra, para que hable su palabra, para que la predique, para que la hable. Yo he sido desechado de una iglesia, de la iglesia anterior, de la iglesia en la que fui hace 3 años, por llevar su palabra, por predicar su palabra a como es. Yo le decía al pastor, pastor, estás mal, estás torciendo la palabra. Dios dice, esto de la palabra es diferente a como tú la predicas. Yo, por seguir la palabra, por obedecer a Dios, he sido señalado, he sido vituperiado, pero Dios tiene recompensa para los que lo buscan, tiene recompensa para los que lo aman, tiene recompensa para los que sufren por Él. Yo confío en Dios, en que me dé lo perdido, me dará el tiempo perdido. Cuando buscamos a Dios, cuando lo obedecemos, llega el momento en que Dios nos levanta, en que Dios nos da lo que perdimos, Dios nos da lo que los hombres nos quitaron, porque lo que Dios da, el hombre no nos lo puede quitar. Como decía yo antes, no es necesario que venga un pastor, no es necesario que un pastor diga, tú vas a ser predicador, tú vas a ser evangelista, tú vas a llevar la palabra de Dios. También un pastor puede decir, tú vas a ser pastor, pero eso ahorita no es el tema. Ahorita estamos hablando de la predicación, de llevar el evangelio de Jesús. Jesús quiere que todos le sirvamos, Jesús quiere que todos le obedezcamos, Jesús quiere que todos seamos salvos, Jesús quiere que todos conozcamos su palabra, que todos vayamos al cielo. Jesús quiere levantarnos a todos los que estamos aquí en esta vida. Jesús quiere que todos seamos salvos, que no quedemos ninguno, que su palabra sea repartida en todas las naciones, que su palabra sea repartida entre nuestra ciudad, entre nuestras colonias, entre nuestras iglesias, en todo el mundo, en todas las naciones. Jesús quiere que su palabra se lleve. Jesús quiere que su palabra tenga prioridad sobre las iglesias. ¿Acaso Dios dijo, habrá más iglesias para predicar mi palabra? No. Y Jesús dijo, id a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y en mi nombre echarán demonios, y pondré las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Jesús tiene promesas, Dios tiene promesas para nosotros, si lo obedecemos, si hacemos su voluntad de Dios, si caminamos bajo la palabra de Dios. Espero que esto sea de bendición para que el evangelio de Dios se propague, para que el evangelio de Dios vaya hacia todas las personas, para que tú que te preguntabas, ¿puedo llevar el evangelio? Aquí está la respuesta. Todos somos discípulos de Jesús. Los discípulos eran discípulos de Jesús. Nosotros creímos en la palabra de Dios, creímos en Jesús, creímos en Dios, somos sus discípulos. Tenemos las promesas para todo aquel que tiene fe en Cristo, para todo aquel que cree en la palabra de Dios. Tenemos sus promesas del Espíritu Santo, que no nos abandonará, que no nos dejará solos, que tendremos potestad, tendremos autoridad sobre el diablo, sobre los demonios, sobre los enfermos, hasta sobre la muerte. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga. Esperemos para la próxima estar aquí nuevamente con otra palabra de Dios. Amén.